Bueno, buenas tardes a todos. Hemos tenido unos problemas técnicos, pero al final los hemos podido resolver. Hoy vamos a contar con Pau o Pablo López Osornio. Se me hace raro llamarte Pablo. Ningún problema. Pero bueno, nada, tenemos mucha suerte porque es de las personas que tiene más experiencia en la artroplastia total de muñeca tipo Motec. Y nos va a hablar de un artículo que a mí me parece muy interesante, seguro que a Trino también, porque estamos muy emocionados con esta prótesis. Y nada, si quieres presentarte un poco, decir el centro donde trabajas y un poco tu bagaje y luego ya pues pasas a la presentación. Vale, muy bien. Bueno, yo soy, como ha dicho Sergi, Pau, me conocen los amigos. De hecho, mi nombre en el DNI sale Pablo López Osornia. Llevo, pues, trabajando específicamente en cirugía de mano ahora unos 18 años más o menos. He estado en la pública, he estado en las mutuas laborales y actualmente estoy centrado más en la medicina privada. Pero digamos que he visto un poquito todo el abanico posible de pacientes, tanto en el ámbito, insisto, público como de las mutuas laborales como el privado. Y digamos que específicamente dedicándome a la mano, pues llevo estos casi 18 años. Y de hecho, más que presentación, ¿no? Porque de hecho no tengo preparada ninguna presentación, sino que era en base un poco al artículo que publiqué junto con Giovanni Bilardo, que es el compañero que se encargó de toda la recogida de datos, que es un fellow brasileño excelente, pues un poquito explicaros mi experiencia al respecto de la Motec, ¿no? No sé si, Sergi, si quieres que haga un poquito un resumen de lo que han sido, de dónde vienen las prótesis y tú me vas interrumpiendo o quien quiera me va interrumpiendo. Y al final os hablaré un poquito de los beneficios de la prótesis o si tú quieres preguntarme directamente del artículo o las dudas que tú tengas, tú mandas. No, está muy bien porque este formato no lo hemos hecho nunca y así tipo conversación y está bien porque justamente en la FES pues han habido como muchas mesas de la Motec y se han presentado pues los resultados un poco que han habido hasta ahora y demás y bueno, lo tenemos como muy reciente, entonces estaría bien si yo creo que tú podías presentarnos un poco el resumen del artículo, los fundamentos, el objetivo y los resultados y entonces pues a raíz de eso te podemos ir preguntando. Vale. Tengo un problema que es que ahora, como te he dicho, con el ordenador no puedo compartiros pantalla porque no sé qué me pasa, ¿vale? Estoy ahora mismo conectado con el teléfono, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tú tienes el artículo delante, pero la cuestión es que... ¿Por qué no el teléfono igual? Lo que puedes hacer es, en vez de ponerlo que esté mirando hacia ti, ponerlo hacia el ordenador y nos Vale, enseñas. pues eh, perfecto, dame un minuto y ahora a ver si consigo... Bueno, de hecho, esto empezó, las primeras prótesis las coloqué cuando todavía estaba en la mutua laboral y la historia viene de ahí, de intentar justamente aquellos pacientes que querían huir de la artrodesis por diversos motivos, unos conceptuales, otros de funcionalismo. Y la verdad es que yo no era muy protésico, la verdad, las cosas como sean. Pero sí que es verdad que justamente esta prótesis yo creo que me cambió un poquito todos los esquemas, ¿no? La verdad es que si vosotros miráis y pensáis en lo que han sido las prótesis, los que tengan un poco más de vida o de experiencia, veréis que esta prótesis se diferencia del resto os diría que por casi todo, excepto por el hecho de ser una enartrosis, ¿no? Este concepto de ball and socket. La verdad es que este concepto de ball and socket está muy bien, pero sobre todo el de enartrosis, porque lo que hace es disipar las fuerzas de rotación que se producen a nivel protésico. Como sabréis, la muñeca o la articulación radiocarpiana es mucho más compleja de lo que uno pensaría, ¿no? Al igual que, por ejemplo, las cabezas de radio, que hay tanta discusión al respecto, ¿no? De justamente, ¿no? Si tienen que ser anatómicas o si tienen que ser simples espaciadores.
y posteriormente en estudios de carga con DRAL se han visto que las cargas a nivel de la cabeza del radio y a través del capitellum varían, porque evidentemente no estamos ante un elemento fijo, sino que estamos en un elemento móvil, ¿no? Y esto es lo que hace que tenga tanta complejidad en unas prótesis de radio comparadas con una prótesis de rodilla o comparada con una prótesis de cadera, ¿no? Y eso es también lo que hace bueno, pues que nosotros nos encontremos ante casos en muñeca que son más diferentes, o digámoslo de alguna manera, un poco diferentes respecto a lo que serían las prótesis de cadera o de rodilla, ¿no? Voy a intentar compartir la pantalla. Pau, los primeros casos que hiciste, los hiciste en pacientes que laboralmente estaban activos, ¿no? Sí, la verdad es que los hice, esto empezó en el 2018 con las primeras prótesis que llegaron. De hecho, aquí este es el artículo originalmente de cuando empecé con la revisión. Y esto empezó en el 2018 exactamente, ¿no? Las primeras prótesis llegaron aquí en octubre, en aquel momento las introducía Surgival y posteriormente de Surgival pasaron a Acumet como distribuidor, dado que Acumet es colaborador de Suemac en Suecia y en los países escandinavos. Estas primeras prótesis las coloqué en pacientes laborales, básicamente porque a pesar de que aquellos que están acostumbrados a la carga laboral, un paciente esté incapacitado, puedes tener una incapacidad parcial permanente o una incapacidad total permanente, ¿no? La diferencia de efectos prácticos, sobre todo, es para el paciente en rendimiento económico, ¿no? Y a las mutuas por las indemnizaciones que tienen que pagar. Una diferencia entre una IPT o una IPP pueden ser de 300 o 400.000 euros. Entonces, cuando un paciente, dependiendo del trabajo que tenga, puede conservar parte de la movilidad de su muñeca, pues esto es, digamos, muy importante para alguno de ellos, ¿no? Después empecé con estos primeros casos, que de hecho estos primeros casos no fueron artroplastias directas, sino que fueron rescates de artrodesis fallidas o de carpectomías proximales fallidas, ¿no? O incluso algunas fueron secuelas de fracturas de radio en pacientes que por la afectación que tenían no querían artrodesis totales y que acabamos intentando mejorar o mantener algo de movilidad a nivel de la muñeca, ¿no? Esto aprovecho también para decir, ¿no?, que en su momento Palmer, creo que fue allí por los años 80-85, hizo un estudio al respecto de lo que podía ser el rango funcional de la muñeca. Y según sus estudios, creo que miró 52 parámetros, 50-52 parámetros de las actividades de la vida diaria y las profesiones más habituales, y llegó a la conclusión de que teniendo unos 30 grados de extensión y aproximadamente unos 5-10 de flexión, y a unos 10 de desviación radial y más o menos 10-15 de desviación cubital, se podían hacer prácticamente todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, esto que nos vino a demostrar en ese momento y posteriormente, creo que se llamaba Ryu, en los años 90, hizo un estudio parecido, sí que vio que la flexión que necesitan era un poquito mayor, alrededor de los 30 grados, pero sí que los rangos de desviación radial y cubital, con disponer de entre unos 10 y unos 15, eran suficientes para realizar la mayor parte de actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿esto qué viene a decir? Pues que conservando un mínimo rango de movilidad, pues podemos conseguir, respecto a lo que sería una ortodesis total, una capacidad funcional diaria, ¿no?, incluso laboral, pues más elevada, ¿no? Entonces, en base a esto es donde yo me metí con el tema de a ver si las prótesis, en concreto esta, la SEMA, tenía una vía de entrada en el ámbito en el que yo estaba trabajando en ese momento. Las prótesis que había hasta el momento, bueno, que de hecho existen todavía, ¿no?, la Universal 2, la Maestro, la Remotion, la verdad es que a mí, desde un punto de vista, insisto, es una opinión personal, me parecen prótesis que son complicadas. Y para mí algo que tiene que ser básico si queremos entrar en el mundo de la artroplastia es que sea algo reproducible o fácilmente accesible, que disminuya los errores a la hora de su implantación, ¿no? Y en esto pienso que justamente esta prótesis tiene una gran ventaja respecto a las demás, ¿no?
otra ventaja para mí que es clara y es que nos permite conservar la articulación radiocubital distal, ¿no? La Universal 1, que era de íntegra en los años 2003-2004, nos obligaba a hacer un TARRAC, ¿no? Y esto la verdad es que lo que estás haciendo es trasladar el problema de una articulación a otra. Entonces, para mí, el hecho de conservar la articulación radiocubital distal para la estabilidad de la muñeca y el funcionalismo es clave, ¿no? Me he ido por las ramas, Sergi. Si tú me das cancha, yo me pongo a hablar. Así que tú ve parándome. No, está muy bien, ¿no? Yo sobre todo tengo interés porque, claro, o sea, yo la primera vez que escuché hablar de esta, de hecho, la primera vez que vi un flyer de esta artroplastia es a un curso tuyo que me invitaste a hablar y había unas prácticas de Acumet y estaban los de Acumet allí y yo vi el flyer allí y claro, cuando lo vi, yo tengo que decir como tú que las prótesis de muñeca no me gustan. En general no me gustaban y había visto algunas con el doctor Mir y los resultados no es que fuesen muy buenos y además estaban repletos de complicaciones a medio y largo plazo. Y yo en aquel momento con carpectomías proximales y artrodesis cuatro esquinas y artrodesis totales, pues yo iba servido, iba haciendo. Y no me hubiese planteado nunca hacer una artroplastia de muñeca. Y en aquel curso me acuerdo que, claro, lo primero que te llama la atención es que es una idea absolutamente diferente a todo lo que has visto hasta entonces. Y de entrada es como, o sea, sí que te gusta la idea de que tiene un sistema de fijación muy bueno, que es uno de los problemas que tienen a nivel en el carpo, tiene un nivel de fijación muy bueno. Luego te entra la duda de si tienes que quitar eso, cómo lo vas a hacer, porque aquello se agarra con fuerza. Y luego, claro, también piensas cómo una articulación tan compleja como la muñeca va a tener buenos resultados con un sistema relativamente sencillo como un ball and socket. Eso es lo que recuerdo inicialmente, pero lo que más mérito tiene y más de esto, lo que me llama la atención es que tú trabajando en un ámbito laboral con pacientes jóvenes y demás, pues que te atrevieses a rescatar casos así relativamente complejos con artroplastias. Ahí te tengo que decir que la verdad es que creo que igual, ¿no? Que en la mayor parte de cirugías, ahí me empecé a atrever básicamente porque conocía muy bien a algunos pacientes, ¿no? Es decir, yo tengo claro, y esto que quede bien claro, que las prótesis considero que todavía tienen o deberían estar indicados en pacientes de baja demanda funcional, ¿vale? Pero dentro de esta baja demanda funcional, pero yo creo que cualquier tipo de prótesis es obvio. Si tú tienes una prótesis de rodilla y te viene el paciente y te dice, no, mira, yo quiero la prótesis porque quiero seguir corriendo medias maratones, pues tienes un problema, ¿no? Es decir, esa prótesis a lo mejor te será útil durante unos años, pero su vida se verá drásticamente disminuida, ¿no? Entonces, en estos pacientes, eran pacientes que no eran de muy alta demanda funcional, era una demanda funcional media, y los primeros, si no recuerdo, estaban alrededor de los 50 años. Una de las cosas por las que también me empecé a atrever a utilizar esta prótesis es porque posteriormente, como tú muy bien has dicho, si esto no va o no funciona o tiene dolor residual, algo que para mí deberían tener todas las prótesis es un sistema de rescate a nivel de muñeca que te permitan con una mínima agresividad quirúrgica sustituir o pasar de una artroplastia a una artrodesis, ¿vale? Entonces, esto es algo que esta prótesis también te permite. Y no solo te permite eso, sino que te permite además, en casos, por ejemplo, de pacientes con parálisis o con afectaciones neurológicas en ambas manos, te permiten dejar una en extensión y la otra en flexión, ¿no? Una para el tema de la higiene y la otra para el tema de la prensión, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que hasta ahora, si tú te pensabas, ¿no? Tú lo has vivido y el doctor Mir, evidentemente, que vivió el pleno apogeo de las prótesis, tú has vivido el drama que pueden llegar a ser las prótesis de muñeca por la afectación ósea, porque te encuentras con una articulación que de repente no tienes ni radiocubital distal, tienes un déficit óseo muy marcado, y no sé si tuviste la suerte o la mala suerte de llegar a ver la retirada de alguna de las prótesis cementadas, ¿vale? Porque hubo un tiempo en que las prótesis para trabajar o luchar contra el aflojamiento de los componentes, que es el mayor peligro,
lo que hacían era cementarlo, ¿no? Entonces te puedes imaginar que para retirar una prótesis, como cualquier prótesis cementada, pues aquello era un absoluto desastre. Y si en ese lecho en el que tienes un hueso de muy mala calidad después querías hacer una artrodesis, pues evidentemente el problema era aún mayor, ¿no? En este caso, si por poner un ejemplo tú consideras o el paciente sigue con dolor por el motivo que sea, siempre la sustitución, ¿no?, del cuello con la cabeza del componente metacarpiano te permite hacerlo mediante una mínima incisión, ¿no? Y lo que haces es añadir un inserto, que lo que te hace es bloquearlo a 0 grados o a unos diferentes grados de extensión y de flexión. Entonces, por esto me animé, porque dije, bueno, en el caso de que esto vaya mal, la agresividad quirúrgica, ¿no?, pues será mínima, ¿no? Piensa que a diferencia de las otras prótesis, esta no te lleva a hacer un corte a nivel de la estructura radial, ¿no? Es simplemente necesitas labrar el espacio suficiente para sentar el inserto radial, ¿no? No tienes unas guías de corte como en las anteriores prótesis que he mencionado, ¿no?, como la Universal o la Remotion. Y esto para mí es crucial también, ¿no?, conservar el máximo stock óseo, porque suelen ser muñecas, sobre todo en las que yo he tenido reumáticas, la verdad es que no creo, ahora mismo creo recordar no haber tenido ninguna. La mayor parte han sido, todas en esta serie, si no recuerdo mal, todas eran postraumáticas, ¿no? Entonces ya son muñecas que llevan mucho kilometraje hecho y que el paciente lo que quiere es una solución un poquito definitiva, ¿no? Si entramos en el tema del rango de movilidad, el rango de movilidad, la verdad es que no fue un criterio principal, ¿no? El conseguir recuperar un gran rango de movilidad. Los pacientes con el rango de movilidad que tuvieron, muchos de ellos estuvieron más que satisfechos, pero básicamente porque, pues porque no tenían dolor y conservaban algo de movilidad. Y como he dicho antes, ¿no?, los rangos funcionales de movilidad de Palmer, pues yo creo que son plenamente válidos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Los pacientes, cuando hablas con ellos y les ofreces una artroplastia, ellos lo que no quieren es estar totalmente rígidos, pero luego ninguno se queja por no tener un rango de movimiento completo. Aunque te tengo que decir que en algunos casos, yo me acuerdo de un caso de una artrodesis 4 esquinas que había fracasado, lo habían intentado en 2 ocasiones y el paciente mejoró igual 30 grados de flexión y 30 grados de extensión y estaba casi bloqueado y solo con eso estaba contentísimo. Pero sí, es verdad, no, ellos lo que no quieren es tener la sensación de estar completamente rígidos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Trino, Pau, tú, con tu experiencia, con los casos que llevas, con todo lo que has visto y conoces sobre las prótesis de muñeca, ¿tú crees que es posible diseñar una prótesis que reproduzca la biomecánica de una articulación tan compleja como la muñeca? Yo creo que no, pero yo creo que ni a nivel de la muñeca ni a nivel de la cabeza de radio, ¿vale? Entonces ahí lo que tienes son aproximaciones lo más fiables posibles, ¿no? Y pienso que esto también es válido para las prótesis trapecio-metacarpianas, ¿no? Cuando tú miras una articulación como la trapecio-metacarpiana o miras una articulación como la del radio que te permite movimientos no solo de flexo-extensión y de desviación, sino el dart throwing, ¿no?, que ahí interviene el tono muscular, interviene la tensión ligamentosa, pues evidentemente es muy difícil reproducir una prótesis que te permita este rango de movimiento completamente funcional o anatómico o, como diría Lev, ¿no?, la cinética y la cinemática, ¿no? Entonces, a raíz de esto que tú preguntas, ¿no?, otra cosa que yo creo que tiene muy positiva esta prótesis es que al no hacer resección, ¿no?, de la porción distal del radio, ahí te aseguras, a poco que seas cuidadoso, de conservar los ligamentos molares, ¿no?, el radio escafocapitate, el radio lunar largo y el radio lunar corto, ¿no? Y esto también te disminuye la posibilidad de una de las complicaciones más frecuentes de las prótesis, sobre todo en las de cuarta generación, la migración. tercera generación, no solo la migración, sino la luxación del componente carpiano, ¿no? Entonces, Vale. aquí todas las estructuras ligamentosas, si eres un poco cuidadosas, las conservas. Y para mí probablemente, yo esto no os voy a engañar, a mí cuando me enseñaron la prótesis pensé, esto no lo voy a colocar en mi vida. No puede ser que algo tan sencillito, ¿no?, aparentemente tan sencillo como esto, pueda funcionar, ¿no? Porque yo lo veía para mí como fue un poco completamente bicho. al revés. Para mí fue completamente al revés. O sea, yo cuando ¿Sí? Sergi me la enseñó,
y vi esto y dije, es completamente lógico. Y digo, Claro. es completamente lógico porque tenemos, o sea, tal vez los cirujanos, el ser humano en realidad es muy ególatra. Y te planteas reproducir una rodilla, que te hablo porque también en algún momento hice rodilla y cadera, y yo me recuerdo que las prótesis que intentaron reproducir este deslizamiento meniscal y esa rotación en el eje de la tibia fracasaron y volvieron al modelo original de flexión y extensión, que básicamente lo que tú quieres es una articulación que tiene un dolor, mejorar la movilidad y ya, que el paciente pueda caminar, hacer lo básico sin dolor. Y esto creo que debe ser el norte, ¿no? Entonces, cuando yo me toca hablar de la MOTEC o de las prótesis, en realidad de la artroplastia, y que me la comparen contra la artrodesis, es como que me estés comparando un plato de sopa y una pasta. Son cosas completamente diferentes. O sea, no puedes Totalmente. competir entre ellas, ¿no? Entonces, cuando yo vi la prótesis y dije, oye, esto no solamente va a ser mucho más eficiente, no solamente va a ser más funcional, porque la funcionalidad, como tú bien dices, es un rango que tampoco es tan difícil de conseguir. Y el paciente lo que quiere es no tener dolor y poder hacer cosas básicas. Evidentemente nadie se cambia una rodilla para correr un maratón más rápido, nadie se cambia una cadera para poder saltar más alto. O sea, y cuando yo vi este diseño dije, tiene lógica porque está resolviendo el problema, que es dolor y movilidad. En lineamientos muy básicos, pero es que la articulación de la muñeca es irreproducible. Biomecánicamente es muy compleja, ya sabes. Es muy ¿Qué compleja, pienso? efectivamente, ¿no? Entonces, ya te digo, ahí yo pienso que después algo que tiene esta prótesis muy bueno es que simplifica lo que para mí es una complicación. Si os fijáis en los diseños de las prótesis anteriores, que si el polietileno era convexo, que si era en forma de elipse, que si era con una caída radial o no tenía una caída radial. Entonces, probablemente lo que te permite este sistema de ball and socket, curiosamente es volver como a los inicios de las prótesis, es que los movimientos de rotación, ¿no? Están mejor compensados que en aquellas prótesis que no lo conciben de esta manera tipo ball and socket, ¿no? Entonces esto, ya te digo, yo pienso que sí, que seguramente algo en lo que te fijas, ¿no? Cuando yo me puse a pensar en, a ver, ¿no? ¿Qué podíamos encontrar o cuáles eran los artículos que había al respecto, ¿no? De las grandes series de prótesis, te encuentras que la mayor serie de prótesis llevada a cabo por un único cirujano son 40 prótesis, ¿vale? Si esto tú lo comparas con prótesis de rodilla o prótesis de cadera, eso es prácticamente insignificante, ¿no? Si tú comparas las grandes series hechas, que llegan a tener algunos hospitales series de hasta 250 prótesis de muñeca, te encuentras que en el mismo estudio te ponen 4 prótesis diferentes y ya no te digo el número de cirujanos diferentes que las llevan a cabo, ¿no? Entonces, ahí para mí hay otra cosa que también es importantísimo en esto, y aprovecho y lo digo, y es que una cosa en la que incide mucho SUEMA es que tiene que haber un periodo de formación, ¿vale? No es voy a poner la prótesis y ya está, sino que yo me acuerdo que cuando vinieron aquí, de hecho yo me fui a Madrid y en el curso coincidimos Fernando Corella y yo. Y vino Duncan Robertson de Inglaterra y todos los detalles y los tips and tricks, ¿no? De lo que fue el desarrollo de esta prótesis y de lo que es su implantación, la verdad es que los explicó de forma magnífica, ¿no? Y pienso que en algo tan complejo como es la implantación de una prótesis, esto no es como quien coloca una placa de radio, una placa de cúbitos. Y insisto, dicho esto, pues tengo que decir que esta prótesis para mí, a poco que seas un poquito cuidadoso en los diferentes pasos, es una prótesis que a mí me tiene maravillado por la reproducibilidad y la fiabilidad que presenta a la hora de su colocación, ¿no? Aquellos que habéis podido estar en alguna de las prácticas o en alguno de los cursos de Pedro Delgado en Madrid, que se hacían algunas prácticas en cadáver o alguna clase magistral, la verdad es que el ser un componente roscado te da una seguridad a la hora de que eso no se va a desplazar, que es espectacular. Y esto es la gran innovación respecto al resto de prótesis, tanto en el componente radial como en el carpiano. En el carpiano sí que se colocaron tornillos y esto aportaba un poco más de estabilidad, pero si comparáis el componente carpiano que tiene esta prótesis y que va alineado con el tercer metacarpiano, es infinitamente más grande y desde mi punto de vista más estable, sin tener que hacer resección de esas hileras de esa hilera distal del carpo.
El jueves se hizo una reunión de usuarios de la Motec. De la Motec. Y se describió que en los 15 primeros casos de un cirujano hay un aumento de las complicaciones de más del 30% respecto a partir de los 15 casos. Entonces, es así, totalmente de acuerdo, o sea, tiene que tener una curva de aprendizaje. A mí es una prótesis que no sé, yo me funciona muy bien, pero a la vez me da miedo, porque me da miedo en dos sentidos. El primero, en que es un sistema que es fácil de reproducir, con lo cual, relativamente para una persona de un nivel estándar, es relativamente sencilla de implantar. Lo que es el hecho de implantarla como tal. Lo que pasa que luego, pues claro, tienes esa sensibilidad de saber ajustarla bien para que el paciente vaya mejor. Y luego la otra cosa que me da miedo es que los pacientes se sienten muy bien. Se sienten muy bien y a veces tienes que frenarlos. Porque, ostras, nosotros tenemos un paciente que volvió que estaba jugando a tenis. Y claro, esto no es la indicación de la prótesis porque es cuando empiezan los problemas, claro. Claro, tú ahí, Sergi, además por el tipo, me imagino que por el perfil de paciente que tienes ahí en The Show, que es altamente demandante y que los no los aceptan. Hoy en día el paciente, que tú le digas que su afición favorita la tiene que dejar, pues esto no te lo aceptan, ¿no? O eso significa que eres mal cirujano o que en la era de la supertecnología no eres capaz de solucionar su problema, ¿no? Eso probablemente, lo que has dicho, Sergi, es lo que a mí me da más miedo, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que se sobrepasen al encontrarse tan bien, ¿no? Yo tengo que decir que de esta serie, pues yo sé que tarde o temprano me va a llegar alguna que tendrá dolor o que tendrá algún aflojamiento, porque esto es pura estadística, ¿no? Y si miras los casos de suecos, justamente, sí que tienen supervivencias de hasta el 90%, ¿no? A los 10 años, pero tienes un 8% que no, ¿no? Entonces, ahí sí que justamente en este grupo de estudio en el que mencionabas, que no sé si fue el jueves o el miércoles, uno de los dos días, hay de todos sitios, hay de Australia, hay de Argentina, está Pablo de Carli, y una de las cosas que se comentaba de esta prótesis, al igual que en todas, ¿no? Pero yo pienso que en esta es crucial el hecho de la correcta implantación, de la correcta alineación, ¿vale? Porque si el implante radial va, la cola va demasiado cubital y la porción proximal va demasiado cubital y la porción distal va demasiado radial, lo que estás creando es una fuerza de tensión que si luego no regulas muy bien la tensión de las partes blandas te favorecerá la desviación cubital de la muñeca y la flexión, ¿no? Y esto es uno de los problemas que te puedes encontrar con las prótesis, ¿no? Siempre el componente de traslación cubital, ¿no? Yo por suerte y toco madera, insisto, que Murphy está siempre escuchando estas charlas. No he tenido ninguna luxación y de momento no he tenido aflojamientos, pero verás que la serie, el tiempo, el follow-up es muy corto, ¿no? Del 2018 al 2023. Entonces ahí estoy convencido que algún problema saldrá, pero sí que es verdad que bueno, ¿no? Da una alternativa a lo que decíamos hasta ahora a las artrodesis que todo el mundo tenía, ¿no? Y que si a mí me dan a elegir, pues probablemente siendo consciente, y de ahí lo importante de seleccionar bien al paciente, como tú decías, ¿no? Porque esto no es yo, por ejemplo, a un paciente que sea encofrador o que sea trabajador de la construcción, ni me planteo ofrecérselo, ¿no? Directamente artrodesis y probablemente artrodesis con placa, no con artrodesis endomedular, ¿no? A un paciente reumatológico, si sabes que esto no funciona o se lo luxa, pues sabes que cambias los componentes mediales, los componentes del medio, perdón, y lo conviertes en una artrodesis en cuestión de 40-45 minutos, ¿no? Bueno, esa era una de las preguntas que te quería hacer, si habías rescatado alguna artrodesis, que ya nos ha respondido que no. Y luego algunos aspectos técnicos. El otro día, por ejemplo, hablábamos de eso. Hay gente que está muy a favor de, en el mismo gesto de implantar la artroplastia, hacer una esteroidectomía radial para ver si así puedes aumentar un poco la desviación radial. No sé si tú estás a favor o en contra o... Mira, ahí
para mí, una de las cosas para que justamente, ¿no?, las prótesis no te den problemas es, uno, ¿no?, para mí fundamental, reconstruir los ejes de rotación anatómicos, ¿vale? Y después es restaurar la relación de la longitud carpo-metacarpiana. Entonces, aquellas muñecas que te vienen muy colapsadas, ahí probablemente no consigues dar toda la longitud porque todas las partes blandas ya estarán completamente retraídas. Y en estos casos sí, como acto añadido, si tú ves, ¿no?, que para la correcta implantación de la prótesis necesitas crear espacio porque no lo tienes, porque tienes una sobretensión, pues entonces ahí muchas veces sí, resecar ¿no?, la estiloides radial para que tenga, ¿no?, para disminuir las posibilidades de este impeachment, ¿no? De los casos que tengo, creo que solamente lo tuve que hacer en dos, en uno o en dos, ahora sinceramente no me acuerdo. Pero para mí, lo que tú comentas, además en las técnicas originales ya te dicen, ¿no?, que en aquellos casos en donde tú sospeches que puedes tener este impeachment radiocarpiano, que hagas una resección del estiloide radial, ¿no? Ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Si tú eres un poquito cuidadoso, ¿no?, a la hora de hacer toda la carpectomía proximal, puedes ver perfectamente toda la estructura ligamentosa del ligamento radioscafocapitate, el radio lunar largo y el radio lunar corto. Y esto para mí es la clave de que no tengas problemas con desviaciones cubitales o traslaciones cubitales del carpo o con posibles o futuras inestabilidades por luxación, ¿no? El otro día allí había gente que estaba a favor de hacer la estiloidectomía de entrada y había gente que estaba en contra porque decían que eso añadía un gesto sobre la cápsula y que posiblemente luego le iba a dar más rigidez al proceso. La verdad es que no se pusieron de acuerdo, lo preguntó Trino. Luego, otro aspecto técnico, los pacientes, no sé si te has encontrado algún paciente que tenga una carpectomía proximal y vienen en esa situación que tienen el carpo muy colapsado, hay una pérdida de longitud y claro, cuando pones la artroplastia está tensa, que justamente es lo que no quieres, que quede tensa. ¿Algunos consejos o tips que podrías dar para intentar? Mira, ahí básicamente yo me he encontrado, de hecho, el primer caso, si te soy sincero, no fue, sabes aquello como cuando empiezas con la artroscopia, tú vas a un curso de artroscopia y dices, ves la artroscopia en las fracturas de radio y en la primera artroscopia que haces con una fractura de radio tremenda. Pues yo me metí con el primer caso fue una resección de un caso fallido de una ligamentoplastia escafolunar y que finalmente se acabó en una carpectomía proximal, ¿no? Además era un paciente que hacía una hiperfibrosis espectacular y recuerdo sudar tinta, ¿no? Sudar tinta por lo que mencionas, ¿no? Porque ya son pacientes operados primero y segundo en la carpectomía proximal tienes toda esta retracción. Entonces, preparándome el caso, al menos lo que vi que recomendaban y que después es lo que llevé a cabo es intentar utilizar un componente metacarpiano si era necesario más delgado pero penetrarlo más, es decir, incluso llegar hasta la mitad del hueso grande y hacer un poco el equivalente con el componente radial. Y en estos casos sí que probablemente estaría indicado, desde mi punto de vista, llevar a cabo una estiloidectomía. Hablando de la estiloidectomía, las estiloidectomías convencionales por un snack, ¿no? No por un slack, sino por un snack, que son de componente más radial y no tan dorsal como en el slack. Fíjate que los estudios dicen que si tú resecas más de 1 centímetro, ya estás afectando al componente ligamentoso, ¿no? Estilo carpiano, ¿no? Entonces, si yo puedo evitarlo, las estiloidectomías la evito, pero sí que en este caso tuve que asociar, ¿no?, una estiloidectomía radial, porque es que si no, sí que tenía la sensación que en desviación radial ahí iba a suceder, ¿no? Entonces, ya te digo, como recomendación, en los casos en donde está muy cerrado, primero, intentar liberar en la medida de lo que puedas todas las adherencias internas que tengas, ¿no? Y segundo, penetrar más del componente, sobre todo carpiano. Si hay que penetrar uno de los dos, mejor penetrar más del componente carpiano que el componente radial. Pero igualmente, probablemente lo más difícil para mí sean los casos de carpectomía proximal, lo que mencionabas. ¿Capsulotomías volares has necesitado? No, capsulotomías volares no, porque de hecho el mayor problema para mí es el componente de flexión, ¿no? La flexión dorsal, la flexión volar, ¿no? Para conseguir trabajar con los dos componentes en posición.
Y respecto a para conseguir más extensión dorsal, no, prefiero no tocar ni hacer capsulotomías volares, porque además ahí el problema es que, bueno, al igual que cuando haces las artrolisis, tienes que ir resecando los ligamentos, ¿no? Y en una prótesis resecar ligamentos, a pesar de que tengas una muñeca rígida, a mí no me gusta, ¿no? O conceptualmente no me gusta, ¿no? Yo creo que uno de los criterios, una de las contraindicaciones para colocar una prótesis es no tener un buen tono muscular o no tener un buen tono de control neuromuscular, ¿no? Y en este caso, pues los ligamentos lo que te hacen es aportar esta estabilidad extra, ¿no? Ahí hay otra cosa que tampoco se ponen de acuerdo, pero esto no nos ponemos de acuerdo nunca en las cirugías de mano, es el hecho de hacer una neurotomía del PIN, ¿no? Y para el control del dolor. Entonces, si el paciente tiene, desde mi punto de vista, cuando lo exploro, tiene un dolor difuso no focalizado en el dorso de la muñeca, yo no le hago la neurotomía, intento hacer una capsulotomía, ¿no? Conservando en la medida de lo posible la prolongación del medio interosseo posterior. Y en aquellos casos en donde predomina el dolor dorsal, sí que es verdad que le suelo asociar el PIN, ¿no? Pero ahí me imagino que si nos juntamos 10 tendremos una opinión diferente. El criterio que sigo es este, ¿no? Si es un dolor muy puntual dorsal, sí que hago el PIN, pero si es un dolor más holoarticular, intento conservar el PIN, porque quieras que no es un transmisor de la propiocepción de la muñeca. Entonces, ahí no sé si también estarás de acuerdo en las que tú has puesto, Sergi, y ahí también, ¿no? lo dejo ir. Yo pienso que el trabajo mano a mano, ¿no? Con los servicios de rehabilitación es crucial, ¿no? Son pacientes que han perdido, llevan muchas veces meses o años con una muñeca disfuncional y recuperar el funcionalismo de esta muñeca no va a pasar porque yo le pongo una prótesis, ¿no? Va a pasar porque el primer paso igual sí que es una prótesis, pero después todo el trabajo de Das Frauen, recuperar la flexoextensión sin pasarnos ¿no? en esta tensión a la hora de recuperar la movilidad, pasa por acudir a un buen centro de rehabilitación de la mano, ¿no? Aquí en Barcelona tenemos la inmensa suerte de tener sobre todo 2 centros, uno es TEIMA y el otro es Cancerapy, y la verdad es que yo pienso que ahí, sobre todo en estos pacientes, yo también les recomiendo de norma, por norma general, a no ser que conozca al fisioterapeuta en concreto, que vayan a centros especializados. Y si son de mutuo, que no vayan al de mutuo, sino que vayan directamente al centro especializado de rehabilitación de extremidad superior. Sí, el otro día justamente lo comentábamos con Trino, que nadie habla del tema de la rehabilitación, pero yo creo que las artroplastias de muñeca realmente es muy importante, porque principalmente, claro, por ejemplo, cuando tú haces una artroplastia trapecio-metacarpiana, pues los pacientes, aunque hayan tenido artrosis y dolor, continúan utilizando el pulgar, pero muchos de estos pacientes, si te vienen ya operados, es que hemos operado varios que estaban casi a cero de movimiento o muy poco movimiento. Entonces, yo me acuerdo un caso que ahí vi claro que es que los pacientes es eso, que llevan mucho tiempo sin utilizar esa muñeca con una musculatura disfuncional, que me acuerdo que el señor movía la muñeca y la iba como clac, 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 como si fuese, pues eso. Una rueda dentada, sí. Exacto, y tú decías, pero ¿cómo puede ser? Y al cabo de 6 semanas vino y ya tenía un movimiento y me dijo, no, es que le he tenido que enseñar a los músculos a volver a mover la muñeca, claro, sí, sí. Bueno, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Es decir, cualquiera, tú, yo, quien esté oyendo, se va a dormir, ¿no? Y se pasa 6-7 horas durmiendo con suerte. Se levanta por la mañana e intentas abrir un pote de lo que sea y ves que no tienes fuerza, ¿no? Que no te responde, que tienes que esperar. Y esto te ha pasado simplemente por 7-8 horas de no Bueno, utilización tú y muscular. Trino sois un poco más mayores, es normal que os pase eso. Por cierto, perdona. Ahora que dices esto, mira que Me voy a tengo guardar mi fotos. comentario. Me ha sacado la foto para el chat este de cuando tocaba en un grupo de flamenco. Es decir, esto, la próxima vez que saquemos, esta te la tengo jurada, Sergi. Esta te la tengo jurada. Pues si sales guapísimo ahí. Sí, en esa época no sabía lo que era una corbata ni el pelo corto. Pero bueno. Nada, oye, la última pregunta que por lo menos yo te quería hacer es, el otro día estábamos hablando del tema del centro de la rotación, ¿no? de la muñeca. Es que claro, hay tantos temas que hablar con esta prótesis, pero bueno, cuando estaba viendo las radiografías de los casos clínicos que implantaban pues
gente de todo el mundo, sí que me pareció curioso que hay gente que el componente radial lo hunde más, hay gente que lo hunde menos, incluso en casos que ya no es que vengan por una carpectomía proximal o que, o sea, el típico caso este que ya está muy apretado, sino que un poco por sensación personal hay gente que le gusta trasladar el centro de rotación un poquito más hacia la mediocarpiana y hay gente que le gusta hundir más el componente radial y llevarlo un poco más hacia la radiocarpiana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y había gente, bueno, allí se comentó que cuando se traslada más hacia la radiocarpiana, eso favorece el aumento de la flexoextensión y cuando se lleva a la mediocarpiana aumenta el movimiento de la desviación radial y cubital. Yo como aprendí es a llevarlo un poco más a la radiocarpiana y ahí estaba satisfecho y más sobre todo cuando trabajas con casos de estos muy apretados que es que lo tienes que bajar sí o sí. No sé tú qué sensación tienes o qué es lo que prefieres hacer. Mira, yo, si tú lo piensas, funcionalmente la muñeca lo que sí me he encontrado en un par de casos, pero recordar es que cuando justamente no implanta suficientemente bien a proximal el componente radial, cuando quieres mirar la tensión, ¿no? La tensión justamente de cuando tú lo dejas sin elementos capsulares, te encuentras que la tendencia de la muñeca es a desviarse cubital por esta hipertensión o sobretensión a nivel del aparato extensor. Entonces eso es lo que me da más miedo. Y esto es verdad que cuando lo trasladas más a nivel carpiano, el eje de rotación, esto tienes más números de que te pasen, porque de hecho es menos anatómico el eje de rotación cuanto más distal sea. De hecho, si tú me preguntas, los ejes de rotación tienen que estar lo más próximos posibles a la articulación radiocubital en cuanto a distancia, ¿no? Entonces, si hay que elegir, yo prefiero, ¿no?, más implantación radial, es decir, que el eje de rotación lo tengas más proximal que no más distal, porque distal el miedo que me da es justamente, ya fíjate que todas las manos que son reumatológicas lo que te hacen es la desviación cubital, ¿no? Y la desviación cubital por una hipertensión a nivel del aparato extensor o flexor, ¿no?, porque ahí te encuentras con los dos, ¿no? La verdad es que a mí me da miedo, ¿no? Entonces, sí que yo pienso que probablemente hundir más del componente radial, si tienes que hacerlo, hundir más del componente radial para desplazarlo o para que sea más proximal, probablemente a mí me gustaría más que no desplazarlo a distal, ¿vale? Ahí, Sí, fíjate que... como yo Dime, aprendí. Sí, así es como dime. yo aprendí, me siento más cómoda así, pero me llamó la atención que cada uno Yo tenía un creo poco. que Yo creo, ahora que dices esto, yo creo que probablemente lo que se tendría que hacer es en este estudio de cirujanos de múltiples países, es empezar a hacer un estudio de justamente el eje de rotación, ¿vale? Hacer un estudio multicéntrico para ver a qué altura y qué porcentaje respecto a la altura han tenido mayores o menores complicaciones. Porque tal y como tú has dicho, el componente radial hay muchas veces que está más proximal, ¿no? O está más hundido o está más salido porque tú lo ves y a la altura de la estiloide radial ves radiografías en donde tienes prácticamente la cúpula al mismo nivel, hay otros que está un pelín más hundida y ahí sí que es el único punto un poco de desconcierto que te tengo que decir. Sí que he tenido algún caso en el que por tener un componente radial, esto también lo comento, hay veces que el componente radial en muñecas pequeñas es muy grande y lo que haces es utilizar el implante metacarpiano en radio, ¿vale? Entonces, yo recuerdo una paciente, que esto lo aprendí, con una paciente que el implante radial, aún el más pequeño, me iba muy apretado, ¿no? Y me quedó el implante radial, desde mi punto de vista, demasiado salido, ¿no? Y me daba miedo que no sucediera o que no tuviera un problema de este nivel por llevar el punto de rotación más a distal. No pasó, pero la verdad es que lo estaba esperando, porque en el acto quirúrgico la sensación que tenía era que el aparato extensor me tensionaba demasiado y se me iba al cubital. ¿Puedo Bueno, hacer una última preguntita rápida y corta? la que quieras. ¿Tú haces algún pre-planning? Porque esto se lo pregunté también allí a los suecos y a los noruegos. Porque yo suelo hacer un pre-planning, pero nada, medir qué tan largo va a ser el tornillo que voy a poner hacia distal, el eje donde quiero que quede el tornillo proximal. O sea, yo lo tengo ya calculado antes de operarlo.
Sí, es decir, si el problema que tenemos ahí es lo siguiente. Yo pienso que la planificación está muy bien y puedes llegar a planificar un poquito la anchura, igual que en las prótesis de Shecker, ¿no? Tú envías ¿no? las radiografías y ellos te calculan. Siempre hay una pequeña variación porque la resistencia del hueso cortical puede hacer que esto te varíe, ¿vale? Entonces sí que te puede servir para tener el calibre mínimo, ¿no? Porque tú en algunas radiografías puedes ver el hueso cortical y puedes calcular la anchura. Lo que pasa es que calcular esta anchura en el frente y en el perfil, ¿no? Que sabes que la sección no es perfectamente circular, ¿no? Entonces ahí te puede llevar a engaño. Sí que en ocasiones, más que la anchura, que eso me parece fantástico, en el componente radial o en el componente metacarpiano, sí que lo que hay veces que he calculado es la altura, ¿no? La altura a nivel de la relación de longitud carpo-metacarpiana, ¿vale? Esto sí. Básicamente para prever si voy a tener más o menos dificultades a la hora del implante, ¿no? Porque esta es una prótesis que aprovecho, también lo digo, normalmente con un poco de suerte se puede hacer todo en una isquemia, ¿vale? En 2 horas y cuarto, en aquellos casos complicados, ¿no? Pero en aquellos casos, perdón, en aquellos casos más o menos sencillos, en aquellos casos complicados hay veces que puede ser que te pases de las 2 horas de isquemia, ¿no? Entonces, cuanto más planificado lo tengas, mejor, evidentemente. Si ya casi vas a tiro fijo, pues mejor. Pero sí que te tengo que decir que en cuanto a anchura metacarpiana y radial no, pero en cuanto a la altura carpo-metacarpiana sí, esto sí que lo he mirado. Perfecto, perfecto. Pau, ¿alguna vez has puesto una artroplastia que no haya llevado el cuello M? No, porque de hecho la pequeña, la S, te recomiendan que no. ¿Por qué? Vale. Porque ahí sí que puedes tener un impeachment y en flexión polar luxarse. ¿Vale? Entonces, de hecho, no, por suerte no. Y si te lo dicen ellos, yo no voy a ser el primero que haga a propósito de un caso. ¿Eh? No, El, componente el- no. el componente del metacarpiano lo llevas hasta el istmo o más distal al istmo, o en qué te basas? Bueno, ahí me baso en que me entre directamente. Es decir, me baso en que pueda entrar el istmo y veces lo que decíamos del hueso cortical, que te permite que te entre más. Yo pienso que evidentemente es mejor si puedes pasar el istmo, pero por una cuestión mecánica, de brazo de palanca, Mecánica, sí, ¿no? sí. Tal cual. ¿Te has encontrado algún caso que después de ponerle una MOTEC tenga dolor radiocubital en la articulación radiocubital distal y cómo lo has solucionado? Sí, tuve un par de casos, ¿vale? Y en este caso también eran pacientes que curiosamente, mira, uno de los pacientes, eh, ahora te lo voy a enseñar, ¿vale? Te lo voy a enseñar, era, venía de una four corner, ¿vale? Entonces, sabes muy bien que las four corner, me imagino que por algo que todavía desconocemos, porque hay muchas teorías al respecto, muchos acaban teniendo dolor en el margen cubital, ¿vale? En este caso, la mejoría del dolor en el margen cubital fue con una prótesis tipo ulnar boost, ¿vale? Que nos impedía la desviación cubital, nos permitía la flexoextensión, pero te limitaba la desviación cubital. Y con esto en los dos casos conseguí que mejorasen, ¿no? Nunca acabaron de desaparecer del todo y en maniobras de supinación máxima les dolía, pero con la ortesis, perdón, tipo ulnar boost, que te permitía, ¿no? El dar throwing, pero no la desviación cubital, pues la verdad es que mejoraron, ¿vale? Bueno, yo creo que te hemos exprimido, yo te he preguntado todo lo que te quería preguntar, o sea que no sé si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para hacerla, que no tenga vergüenza. Podría hablar directamente o si quiere, o si es más tímido, si quiere puede escribir en el chat. Que pregunten lo que quieran. Ahí hay una pregunta que no me has hecho, Sergi, y es si utilizo la cúpula radial de PIC o de como cobalto molibdeno, ¿vale? Bueno, Entonces, y quiero que sepas que también va a salir ahora una de polietileno. Están haciendo la de metal polietileno y de hecho, bueno, no sé si lo sabías, lo dijeron en esta reunión, también van a hacer una EMI, solo con un componente radial y, digamos, asociada a una carpectomía proximal justamente para esos casos. El típico caso que
que a mí a veces me ha pasado, entro para hacer una Motec y al final acaba en una carpectomía proximal y te vas a casa que dices, no sé si he hecho bien, he hecho mal, porque Sí, claro, le he hecho una carpectomía y le he dicho que en el futuro le voy a hacer una prótesis, pero a ver luego quién la pone la prótesis. Entonces, pues están haciendo un componente casi como una EMI, como para mantener la altura y que luego si tienes que reconvertirlo a una Motec, pues no te haya perdido tanta altura. claro, ahí esto lo mencionaban, ahí sí que la verdad es que estoy muy interesado en ver cómo lo resuelven, porque ahí no estás haciendo una bola en socket, ¿no? Sino que estás poniendo otro componente externo que no tiene exactamente que ver, bueno, ¿no? Con la anatomía con la anatomía que tú tienes. Bueno, las EMIs muchas veces en todas las articulaciones han demostrado que han dado complicaciones, ¿no? Y Sí, por sí, eso estoy muy interesado en ver a ver cómo resuelven este tema, ¿no? Y lo de polietileno yo pienso que era una secuencia lógica, ¿no? Hubo mucho al principio, ¿no? Sí que ha habido estudios que ellos mismos han hecho si había algún problema de justamente, ¿no? De intoxicación por metalosis, ¿no? Igual que las hubo en la resurfacing de cadera cuando la cúpula radial era de cromo cobalto, ¿no? Y la verdad es que no se han destacado o no han comentado que hubiera ningún caso descrito de intoxicación por cromo, por cobalto, por molibdeno, por sinovitis, por partículas a nivel de muñeca. Igual que en cadera sí que hubo y de hecho está obligado a hacer un seguimiento en aquellos pacientes en los que le colocas una resurfacing, pero a nivel de la muñeca no. Yo ahora mismo la que coloco es la de PIC, ¿vale? La de PIC más que la de cromo cobalto, ¿no? Y no nosotros sé, también no sé ponemos tú. la de PIC, Vale. porque le preguntamos a Patricia, ¿cuáles pone Pau? Y dice las de PIC. Entonces dijimos, pues vamos a poner las de PIC, que si a él le va bien, nosotros también. Pues sí, la verdad es que sí. Y de momento, sobre todo por eso, por pensar en el componente de roce de partículas, ¿no? Entonces, porque también me da miedo de no ser capaz de la correcta alineación, ¿no? A nivel del componente metacarpiano y del componente radial, ¿no? Y no sé si alguien tiene alguna otra, bueno, si alguien tiene cualquier pregunta o cualquier duda al respecto, ¿no? Nada, lo has dejado todo clarísimo, porque No, no, no se animan. O eso, te tienen miedo. miedo, los que me conocen no me tienen, eso ya lo sabes, Sergio. Pero bueno, yo si no, como punto final deciros que bueno, que esto no me lo paga Motec, ¿vale? No me lo paga Soma, sino que esto es, y esto pienso que es lo bonito, ¿no? Es poder tener charlas con compañeros y que te digan exactamente qué es lo que ha pasado. Yo os tengo que decir que esto, en el ámbito, yo no era nada protésico. En esto sí que tengo que confesar pues, que es una alternativa viable para algún tipo de paciente, que sobre todo para mí las grandes ventajas que tiene es que es una técnica quirúrgica que no es excesivamente complicada, que es reproducible, que sí que recomiendo que las primeras que pongáis, pues habléis justamente para ir a ver, ya sea Duncan Robertson o para que alguno de los que aquí a nivel nacional colocan prótesis, pues que os echen una mano, porque pienso que ya sufrimos bastante con Hacienda y con otros factores como para sufrir en el campo quirúrgico, ¿vale? Y que además, por suerte, creo que ahora mismo en la cirugía de mano tenemos muy buen ambiente entre todos y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Y nada más, animaros que además, pues lo mismo, si tenéis algún caso, como también ha pasado, ¿no? Que lo queréis compartir con Sergi, conmigo, o con, creo que Samuel Pajares tiene algún caso, creo que Fernando tiene algún caso más, pues que estaremos encantados de daros nuestra opinión. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que eso es importante, animar a la gente a saber que hay esta posibilidad, pero bueno, a la vez comentar bueno, que hay que hacerlo con cierto cariño y con respeto y que al final es una artroplastia. Cuando le pones una artroplastia a un paciente, ya es tu paciente para toda la vida. Entonces, Totalmente, hay que tenerlo en cuenta. totalmente. Mira, Eh, aprovecho, Sergi, y os presento, ¿ves? Este es uno de los casos, ¿vale? Esto era un paciente con un SNAC que lo operaron, que no fue bien, que el paciente quería una solución definitiva, ¿vale? Que acabó con una four corner,
con una de estas placas tipo Spider que yo ya también, ¿no? Ya pasó la época, no coloco. Fijaros la rotura de uno de los tornillos, ¿no? Aquí lo veis por fallo de material. Fijaros también que al mismo tiempo se ha ido produciendo, ¿no? A raíz de todo esto, la traslación, lo que mencionábamos. Fijaros de aquí cómo lo tienes. Fíjate aquí cómo lo tienes. Entonces aquí, si tú haces una fork corner en esta situación, seguirás teniendo un problema de dolor cubital, ¿no? Aquí además falló. Fijaros que aquí, ¿no? Lo mismo. Un segundito, aumento. Fijaros, ¿no? Que aquí tienes componente de exostosis óseas y además tiene un impeachment cúbito-carpiano, ¿no? O sea que tienes todos los problemas posibles, ¿no? Imagínate si a este paciente tú le colocas una prótesis o si le haces una artrodesis total, le tienes que hacer una osteotomía de acortamiento de cúbito, ¿vale? O si no, le tienes que alargar mucho y colocar un componente de hueso entre medio para darle longitud carpo-metacarpiana, ¿no? Y fíjate que en este caso con esta prótesis resuelves todo, ¿no? Consigues mantener la radio cubital sana, aumentas la distancia cúbito-carpiana, ¿no? Y consigues recuperar, ya te digo, para mí no es tanto la importancia del rango de movimiento, sino que no tenga dolor y que tenga un mínimo rango de movimiento, ¿vale? Aquí fijaros que se puede ver con detalle otra cosa que no hemos dicho, ¿no? Muchas veces el eje del hueso grande respecto al metacarpiano, bueno, muchas veces no, suele estar inclinado unos 10 grados, ¿vale? Esto hace que cuando tú vayas a colocar la aguja de Kirchner en el hueso grande, tengas que hacer una osteotomía entre el metacarpiano y el hueso grande para que el hueso grande quede alineado y puedas colocar la aguja de Kirchner, ¿no? Entonces hay veces que rompes la cortical dorsal, ¿no? Esto es otra cosa que me sorprendió el ver que después tú añades todos los chips que han quedado sueltos a la hora de fresar el canal metacarpiano y no he tenido ningún problema porque el componente, ¿no? Por la porción más dorsal del hueso grande a la hora de fresar pueda quedar levantado, ¿vale? Y esto en esta radiografía, si os fijáis, aquí se ve, a ver, la tengo aquí. Os lo aumento un pelín más. ¿Veis aquí? Esto que se ve aquí, esto fue el hueso grande y posteriormente coloqué los chips que quedaban de la cortical dorsal y no hubo ningún problema de aflojamiento, ¿no? Y fijaros que aquí lo idóneo sería poder pasar este istmo, pues yo me quedo más tranquilo, ¿no? Pero hay huesos metacarpianos que son muy delgados en esa localización. Sí, realmente yo creo que donde se llega a integrar al hueso sobre todo es en el metacarpiano más que en el hueso grande. Y eso muchas veces el hueso grande se queda casi como un papel, pero bueno, si arriba se integra bien no suele haber problemas. Nosotros tenemos un caso prácticamente igual. Un paciente que le hicieron 4 esquinas con una placa, luego le hicieron con tornillos y era a raíz de un slack y al final acabó en una artroplastia y este es el señor que te comentaba que estaba casi bloqueada a cero y tiene un movimiento de 40, 30 y está muy contento. Hombre, eso es excelente, ¿no? Si tienes esta posibilidad. Y a los que no lo hayan probado, lo que os sorprenderá es cuando oís, ¿no? Los que hayáis hecho ligamentoplastias tipo ligamento cruzados, ¿no? Cuando ponéis el tornillo interferencial y se oye, ¿no? Ese crujido que está cogiendo la plastia, pues aquí en las prótesis con el componente roscado tanto metacarpiano como radial, la verdad es que sorprende la presa que tiene y entiendes que el aflojamiento sea muy poco probable en este tipo de prótesis comparado con las otras que eran tipo press-fit, ¿no? Y sobre todo lo más importante para mí es que no utilizas componentes añadidos como el cemento. Trino acuñó al sonido ese, al sonido que hace cuando estás metiendo el componente. Trino, ¿quieres decirlo cómo lo acuñaste o no? The flipper sign. ¿Cómo? The flipper sign, ¿sabes? El del flipper. El delfín, sí, el delfín. Hace igual. Hace como el ruido ese de cuando... Pues ya lo puedes publicar. Sí. Bueno, Pau, pues nada, oye, muchas gracias. No te quiero robar más tiempo, que seguro que tienes cosas que hacer. Y nada, agradecerte de nuevo 2 cosas. Primero, que publiques en la RIGMA
que al final es el objetivo, ¿no?, de esto, animar a los autores iberoamericanos a compartir su experiencia a través de la revista iberoamericana. Vamos a intentar indexarla en PubMed y estamos en ello. Y luego, pues nada, que compartas tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Al contrario, Sergi, muchísimas gracias a ti por dar por esto, porque yo pienso que los artículos no dejan de ser estos artículos y yo pienso que el verdadero valor está en esto, ¿no? En charlarlo y en charlarlo y en ser honestos a la hora de decir los problemas, complicaciones, miedos, dudas que tenemos. Así que muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los que un sábado a las 5 de la tarde con Quehaceres Familiares se han conectado. Así que muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte para ti, Sergi. Muy bien, un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta luego.